En la clase de hoy queremos trabajar lo que son las integrales impropias. Vamos a definir teóricamente los tipos de integrales impropias para posteriormente hacer unos ejercicios. Las integrales impropias son aquellas que presentan algunos problemas al momento de realizar el proceso de integración, ya que la definición de integral exige que la función sea continua y que los límites sean finitos. Entonces tenemos el primer tipo de integrales impropias, o conocidas como de primera especie, que es una integral de una función acotada definida en un intervalo no acotado. ¿Qué quiere decir esto? Que los intervalos pueden ser de la forma desde menos infinito hasta infinito, desde una constante hasta más infinito o desde menos infinito hasta una constante. Y las integrales pues quedarían con ambos límites infinitos, el límite superior más infinito o el límite inferior menos infinito. Entonces, este tipo de integrales impropias de primera especie va a tener tres diferentes opciones. La primera opción es cuando yo tengo un intervalo que va desde un número finito a hasta más infinito y se conoce la primitiva f de la función y se puede hallar la integral que va desde hasta infinito de f de x es igual al límite cuando t tiende a más infinito. Fíjese que al utilizar el límite eliminamos la parte infinita del límite y se convierte en un número t de f de x. Como la función tiene una primitiva, pues al aplicar la regla de Barrow sería el límite superior menos el límite inferior. Una vez resuelvo esta regla, entonces es que aplico el límite. Entonces primero se resuelve la integral y luego se aplica el límite. Podemos ver aquí una gráfica de una función, ¿sí?, que va a ir desde esta línea verde, que es un número finito, hasta más infinito. Y se quiere hallar entonces la integral que va desde un medio hasta infinito. Por lo tanto, se podría considerar este tipo de integral impropia de primera especie. Tenemos también cuando el límite infinito es el del lado izquierdo, o sea, desde menos infinito hasta una constante. Fijándonos en la gráfica, viene desde un valor desde menos infinito hasta el valor de 10. Allí sería b, en este caso vale 10. Cuando tenemos este tipo de integral impropia, vamos a calcular el límite cuando t tiende a menos infinito de t hasta b de f de x. Por supuesto, hallamos la primitiva, aplicamos el teorema fundamental del cálculo y el límite superior menos el límite inferior. Obtenemos una función que está con t y calculamos el límite cuando t tiende a menos infinito. Es importante destacar que en ambos casos este límite puede existir o no. Si el límite existe, pues la integral da un valor, es decir, converge a ese valor, y si el límite no existe, la integral diverge. Y tenemos la que va desde menos infinito hasta infinito. Fíjate que para este caso se divide en dos, una considerando el menos infinito y una considerando el más infinito. Usualmente se acostumbra a trabajar con el límite en cero, ya que eso me divide la integral en dos partes iguales. Pero puede ser cualquier valor real este valor de c. Lo único es que el que se use de la integral de la derecha también es el que se usa en la segunda integral. Por supuesto, pues sería el límite cuando t sub 1 tiende a menos infinito, desde t sub 1 hasta c de f de x, y el límite cuando t sub 2 tiende a más infinito, desde c hasta t sub 2 de f de x. En este caso, como tenemos que se separa la integral en dos, se puede resolver por separado, ya que si una de ellas diverge, pues la suma de las dos será divergente, ya que todo valor que yo le sume infinito, pues me sigue dando infinito. Entonces se puede trabajar primero una y después la otra, o se pueden trabajar las dos simultáneamente.
Las integrales impropias de segunda especie ocurren cuando tenemos una función definida con un comportamiento asintótico en un punto del intervalo. Ese comportamiento asintótico puede ser en uno de los extremos o en cualquier punto intermedio de ese intervalo. Entonces vamos a tener intervalos de la forma semiabiertos o semicerrados, que serían los dos primeros, es decir, donde está cerrado en A pero abierto en B, porque en B hay comportamiento asintótico, o abierto en A y cerrado en B, porque en A hay comportamiento asintótico. O intervalos cerrados desde A hasta B, pero con una asíntota en un punto C que está dentro del intervalo AB. Entonces en ese punto C es donde va a haber el problema y se debe resolver la integral impropia. Todas estas integrales pues nos quedan del tipo desde A hasta B, ya que sus límites son finitos de f de x de x. El primer tipo, cuando tenemos la asíntota en el extremo superior B, se resuelve por el límite cuando t tiende a B por la izquierda desde A hasta t de f de x de x. Se aplica el teorema fundamental del cálculo, se evalúa el límite superior menos el límite inferior, queda una función en t y se calcula el límite posteriormente. Podemos ver en la gráfica un ejemplo de este caso, donde B es la asíntota que aparece aquí resaltada en línea cortada, y en ese valor es donde se debe verificar que el límite exista o no existe. Si el límite no existe, decimos que la integral diverge. Si el límite existe, la integral converge. Entonces va desde una constante conocida hasta el valor de la asíntota que no sabemos si va a ser convergente o divergente. Eso va a depender del ejercicio en particular. El segundo caso de integrales impropias de segunda especie es cuando el límite inferior es el que tiene el comportamiento asintótico. Entonces podemos apreciar que se calcula el límite cuando t tiende a por la derecha, ya que me voy aproximando a la derecha hacia el valor donde está el comportamiento asintótico, y va desde t hasta b de f de x de x. Se resuelve la integral, se aplica el teorema fundamental del cálculo y posteriormente se evalúa el límite. Esto es muy importante en todas las integrales impropias. Primero se halla la primitiva, después se aplica el teorema fundamental del cálculo y para finalizar se halla el límite. Y el tercer tipo de integrales impropias de segunda especie, que son cuando tengo el problema o la asíntota en un punto intermedio. Debo cortar en ese punto justamente la integral. Podemos apreciar aquí la gráfica que va desde 2 hasta 6, la integral, pero en el punto 4 tenemos una asíntota. Es decir, que no puedo calcular la integral desde 2 hasta 6 porque voy a tener un inconveniente en 4. Y por eso se debe partir en el valor donde está la asíntota o los valores en el caso de que haya más de una asíntota, y se obtiene entonces dos tramos de la integral, uno desde A hasta C y otro desde C hasta B, donde C, en el caso de estar en el límite superior, nos vamos aproximando por la izquierda, y en el caso de estar en el límite inferior nos aproximamos por la derecha, para poder entonces hallar el resultado. Pasa igual que con cualquier combinación, que con una sola de estas integrales que sea divergente, pues la suma va a dar divergente. Si ambas convergen, pues la suma da convergente. Tenemos nuestro primer ejercicio. El ejercicio 1 va una integral desde menos infinito hasta más infinito de 5 sobre 1 más x cuadrado por dx. Lo primero es realizar la gráfica para ver cómo se comporta ella. Aquí podemos ver que este tipo de integral impropia es de primera especie, ya que sus límites son infinitos. En este caso tiene los dos límites infinitos y tiene como asíntota horizontal y igual a 0, ya que ella tiende de hasta más infinito y hasta menos infinito. Para resolverla
Como tiene dos límites infinitos, la tenemos que separar en dos. En este caso se separó en cero, desde menos infinito hasta cero y desde cero hasta infinito. Se planteó cada uno de los límites. Cuando el límite es menos infinito, t sub 1 tiende a menos infinito, y cuando es el límite superior, t sub 2 tiende a más infinito. Este tipo de integral en particular, pues tiene una constante que sale de la integral, y me queda de x sobre 1 más x cuadrado, que es una integral directa de la tabla, y su primitiva es la arcotangente de x. Entonces tenemos la constante por la arcotangente de x, de el límite inferior hasta el superior, y lo mismo del lado de la segunda integral. Evaluando los límites por el teorema de Barrow, queda límite superior menos el límite inferior. En este caso, la arcotangente de 0 menos la arcotangente de t sub 1. Y la arcotangente de t sub 2 menos la arcotangente de 0. Ambas arcotangentes de 0 pues dan 0, por lo tanto se simplifican, y me queda solamente las arcotangentes de t sub 1 y de t sub 2 con su respectivo signo. En el caso de t sub 1, que es cuando tiende a menos infinito, la arcotangente de menos infinito es igual a menos pi medios. Y t sub 2, que es la arcotangente cuando tiende a infinito, es pi medios. Al multiplicar estos signos me queda positivo, me queda 5 pi medios más 5 pi medios, me queda 5 pi como resultado. Al darme un número finito el resultado de la integral, podemos decir que converge a 5 pi. Ejercicio 2. La integral desde 1 hasta más infinito del logaritmo de x sobre x cuadrado por dx. Podemos apreciar la gráfica y me están diciendo que parte en 1, por eso está nuestro inicio en 1. También tiene una asíntota horizontal en y igual a 0, y vamos a calcular esa integral. Podemos apreciar que como va hasta más infinito, es una integral impropia de primera especie con el límite superior infinito. A su vez, esta integral pues es una integral que se resuelve por partes, ya que aparece un logaritmo multiplicado por una función polinómica, y vamos a trabajarla por el método. Primero elegimos quién es u y quién es de b. Se deriva u, el logaritmo de x, que es de x sobre x, o sea, u' sobre u, y de b, que es 1 sobre x cuadrado, lo mismo que x a la menos 2. Si yo integro x a la menos 2, sería x a la menos 1 sobre menos 1, y me quedaría entonces un menos 1 sobre x. Aplicando la regla, u por b menos la integral b por du. Entonces u, que es el logaritmo de x, por b, que es menos 1 sobre x, menos de la fórmula la integral de b por du, menos 1 sobre x por dx de sobre x. Me queda entonces, a lo que multiplico los signos, me queda menos el logaritmo de x sobre x más la integral de dx sobre x cuadrado. Podemos apreciar que esta integral pues es esta misma que ya habíamos realizado, y sabemos que da menos 1 sobre x más c. Tenemos entonces el resultado de la integral resuelto de manera indefinida. ¿Por qué lo hicimos de esta manera? Para no tener que cambiar los límites. Una vez conocemos el resultado de la integral, podemos aplicar el límite cuando t tiende a más infinito, desde 1 hasta t del logaritmo de x sobre x cuadrado por dx, que es el límite cuando t tiende a más infinito, del resultado que me dio en la lámina anterior la integral, que es el que está aquí. Y lo voy a evaluar desde 1 hasta t. Al realizar esa evaluación sería donde está x, voy a sustituir t, que es el límite superior, o donde está x voy a sustituir 1, que es el límite inferior. Entonces me queda el logaritmo de t sobre t menos 1 sobre t, logaritmo de 1 sobre 1 y 1 sobre 1. En el caso del logaritmo de t sobre t, me queda que si yo voy a resolver este límite, me va a generar una indeterminación del tipo infinito sobre infinito, y debo aplicar L'Hopital. En 1 sobre infinito me da 0, el logaritmo de 1 es 0, y 1 sobre 1 me da 1.
Es decir, que ya tengo una parte que es constante y un límite que debo resolver aplicando L'Hopital. Al aplicar L'Hopital dice que es la derivada del numerador sobre la derivada del denominador. La derivada del logaritmo de t es 1 sobre t, la derivada de t es 1. Aplico la doble C y me queda 1 sobre t. 1 sobre t ya es un límite que sí puedo hallar, ya no hay indeterminación. De esta manera lo evalúo y me quedaría 1 sobre infinito. Y 1 sobre infinito, pues es 0. Y 0 más 1 que tenía de la constante anterior, me queda 1. Quiere decir que esta integral sí tiene solución y converge a 1. El ejercicio 3 dice la integral desde 0 hasta 2 de 1 sobre x al cubo por dx. Si nosotros miramos esta integral, no vamos a ver de inmediato que aquí hay una integral impropia. Pero cuando realizamos la gráfica podemos apreciar que en 0 hay una asíntota. Y ese 0 es el límite inferior de la integral, es decir, que tenemos una integral impropia de segunda especie, donde uno de los extremos hay una asíntota. Esa asíntota vertical es en x igual a 0 y por supuesto también a su vez este tiene una asíntota horizontal en y igual a 0, pero en este caso pues no nos va a influir porque no estamos trabajando hasta el infinito, sino solo hasta el número finito 2. Esta integral la podemos volver como un polinomio, ¿ok? Llevando la x al numerador, ¿sí? Y como el problema es en 0, pues el límite cuando t tiende a 0 por la derecha, ya que es en el límite inferior. Y entonces desde t hasta 2 de 1 sobre x al cubo por dx. Convertimos la x, la llevamos al numerador para aplicar la regla de la potencia. Integramos, le sumamos 1 y lo dividimos entre ese valor. Es decir, menos 3 más 1, 2. Me queda x a la menos 2 sobre menos 2. Que al arreglarlo, pues me queda menos 1 sobre 2x cuadrado, evaluado desde t hasta 2. Evaluamos por el teorema fundamental del cálculo primero, límite superior menos el límite inferior. Entonces, el límite superior, que es 2, y el límite inferior, que es t, pero ya aplicando, vamos a sustituir el límite, y entonces tenemos que esto es 1/8 más 1 sobre 0, que 1 sobre 0 es infinito, no importa qué constante yo tenga, más infinito me va a dar infinito. Y como me da infinito, esta integral diverge. El ejercicio 4, vemos que va desde menos infinito hasta 4, de 1 sobre 4 menos x, todo elevado al cuadrado por dx. Cuando realizamos la gráfica, vamos a observar que tiene una asíntota en 4. Es decir, que esta integral impropia tiene una combinación de los dos tipos. Una integral impropia de primera especie en el límite inferior y una integral impropia de segunda especie en el límite superior. Es una combinada o mixta. Vamos entonces a dividir la integral en dos pedazos. Como les comenté al principio, usualmente se parte en 0 cada vez que sea posible porque eso nos evita trabajo. Y entonces tenemos desde menos infinito hasta 0 y desde 0 hasta 4. En el caso de la izquierda, que es una integral impropia de primera especie, es decir, con un límite infinito, el límite cuando t sub 1 tiende a menos infinito, desde t sub 1 hasta 0, de la función por el diferencial. Y la segunda, que es una integral impropia de segunda especie, el límite cuando t sub 2 tiende a 4 por la izquierda, desde 0 hasta t sub 2, de la función por el diferencial. Esta integral no es una integral directa, pero sale por un sencillo cambio de variable, u igual a 4 menos x, de u igual a menos de x. Al realizar el cambio de variable, me queda que la integral u a la menos 1 más c, y u a la menos 1 sería 1 sobre 4 menos x. La primitiva, y le voy a sustituir los límites, tanto inferior como superior.
En el primer caso tenemos cuando el límite va desde 0 hasta t sub 1. Entonces tenemos 1 sobre 4 menos 0, que me quedaría un cuarto, y 1 sobre 4 menos t sub 1. En la segunda integral tenemos 1 sobre 4 menos t sub 2, menos 1 sobre 4 menos 0. Entonces me quedaría un cuarto menos 1 sobre 4 menos infinito, y 1 sobre 4 menos 4 menos un cuarto. Podemos apreciar que el 1 cuarto con menos 1 cuarto se van a simplificar posteriormente. El 1 sobre 1 infinito me va a quedar 0, pero el 1 sobre 0, que proviene de aquí, me queda infinito. Y entonces cualquier constante que yo tenga más infinito me va a dar infinito. Quiere decir que esta integral diverge, no tiene solución, ya que me da un resultado infinito.